Wicked quips so harsh and cynical, touches stricken. Javier San Pedro y Pera Estupiñá, hoy desde Radio Barcelona. ¿Cómo estáis, compañeros? Muy bien. Bueno, yo estoy un poco nervioso, ¿eh? ¿Por qué? Porque empezamos la temporada del Cazador de Cerebros mañana. Mañana es el primer episodio. El primer episodio. Y estaba pensando en consultaros una cosa a ti, Javier, que tienes más experiencia. Tenemos 13 capítulos. Tú... si el mejor de la temporada lo pondrías al principio, a mediados o a final. Ah, mira, esta es una buena pregunta. Hay que poner los mejores al principio y al final, no en medio. Ah, vale. En las universidades americanas, cuando aplicas para que te acepten y tienes que mandar a lo mejor una serie de trabajos, siempre te dices que no pongan los mejores en medio, los pones o los primeros o los últimos. Ah, vale, así que supongo que hay que seguir el mismo sistema, ¿no? Sí, bueno, es que nos lo plantearon, que les sugiriéramos un orden de emisión y tenemos uno que... Pero cuidado, espera, no hay capítulo malo del Cazador de Cerebros. Claro, pero digamos que hay uno que le tienes más cariño, que crees que ha salido un poco más redondo y dices, este es el bueno, este es el bueno. ¿Y lo vas a poner entonces cuándo? El primero, mañana. El primero, mañana. Sí, ¿De qué va? De una terapia génica que se está haciendo en ensayo clínico sobre un niño en anemia de Fanconi. Es espectacular porque tenemos el caso del niño, de la familia, de los médicos que lo tratan y del investigador que ha estado durante 20 años haciendo primero cultivos celulares, después con ratones, hasta que un día le dijeron en un congreso médico, oye, todo esto que haces con ratones debería hacerlo con humanos. Y lo que hacen, que es sorprendente, y alguna vez lo hemos hablado, pero siempre como con temas de laboratorio, ¿no? Es del Xavi, ese niño de 7-8 años que tiene, pues le sacan células madre de la médula que tienen un error genético que es el que provoca la anemia de Fanconi, que es que tienen los glóbulos rojos, no transportan bien oxígeno y con el tiempo pues tendrá problemas graves, más cáncer y bueno, problemas serios, y le corrigen en el laboratorio, o sea, se llevan las células al laboratorio, le corrigen el error genético y las hacen crecer y después se las vuelven a implantar. Y esto es una terapia génica avanzadísima que se está haciendo en Madrid, en el CIEMAT. Están licenciando ya el tratamiento a una farmacéutica de Estados Unidos, porque aquí en España no hay ninguna biotecnológica que pueda hacer estas tecnologías que se llaman tecnología. Pero la patente, ¿quién se la queda? Creo que la licencian a ellos, o sea, llegan a un acuerdo y todo eso, pero al principio cuando licencias la patente, y creo que la propiedad intelectual, igual Javier San Pedro conoce mejor eso, pero la propiedad intelectual, digamos que el reconocimiento es del grupo de investigación, pero los derechos de explotación son para la farmacéutica, con lo cual igual ese medicamento o esa fórmula de trabajo nos llega a España dentro de X años, pero con un precio multiplicado por 2.000. Bueno, es lo que está ocurriendo con las terapias avanzadas, porque esto sí que es una farmacéutica, pero es que no es un fármaco al uso de decir, mira, una pastilla que es... Claro, es un procedimiento, ¿no? Son fármacos personalizados en el sentido de que son unas células, todo esto es un proceso muy caro y sí que hay una problemática, ¿eh? De hecho, bueno, en Estados Unidos es más sencillo porque dices, oye, es muy caro, pues que lo pague quien pueda pagarlo. Es sencillo, ya me entiendes lo que quiero decir. Sí, en el mundo del capitalismo acérrimo. Pero las enfermedades de la sangre tienen una gran ventaja. Para estas técnicas de terapia génica se han intentado muchas veces, por eso son los primeros intentos de terapia génica se han hecho con enfermedades de la sangre por exactamente la razón que estás contando, Pera, que puedes extraer las células, transformarlas con el gen correcto en el laboratorio, crecerlas y reinyectarlas, cosa que no podrías hacer con un órgano sólido, un hígado, un pulmón, un trozo de cerebro. No se puede hacer eso de momento, vamos. Sí, pero es muy bonito, pero porque... claro, aquí no hay un fármaco que patentar, porque los genes no se pueden patentar. Se pueden patentar un gen para cierto procedimiento y siempre que los dejes libres para la comunidad académica. Ahí el mundo de las patentes es muy complicado en este terreno. Por otro lado, la anemia de Fanconi es una enfermedad rara y no va a haber una explotación masiva de este procedimiento. Otra cosa es que la misma técnica sirva para muchas otras enfermedades, pero bueno. Ponlo el primero, sí. Porque claro, si al principio no enganchas a la gente, nadie va a ver el último. Sí. Ya. No, es que es muy bonito, me acuerdo, perdón que me extienda, pero una de las personas que entrevistamos eran las dos científicas del laboratorio que llevaban pues como 15 años trabajando con células de ratón, otras de humano, pero no de pacientes, y explicaban, ostras, la primera vez que nos llega, teníamos que hacer lo mismo,
pero sabíamos que eran células de una persona real, de un niño que se le va a implantar y quizás y de hecho los resultados previos que tienen es que les están mejorando los niveles de células sanguíneas. Es muy bonito. El cazador de cerebros en la 2, es en la 2, ¿no? Sí, a las 8 de la tarde. 8 de la tarde, empieza mañana. Ciencia en la televisión pública, pagada por todos. Esto es noticia, ¿eh? Sí. Bueno, Aquí hablamos de avances muy lentos y muy rápidos de la ciencia. En 50 años hemos pasado de no saber qué es Internet a almacenar nuestros datos en la nube, o de conducir coches como un 600 a cargar un coche eléctrico enchufándolo a la corriente. Pero hay cosas que no cambian tanto y pertenecen al ámbito de la ciencia. Son los viajes en avión. No hemos hablado de esto y me interesaba comentarlo con vosotros. Los billetes son cada vez más baratos, hay muchas más rutas, pero ni el aspecto de los aviones ni la duración de los viajes ha variado mucho en los últimos años. Esto es el terreno de la física. ¿Qué pasa? Que no se puede inventar una manera de viajar mejor, más rápido, menos contaminante. Pues no lo sé, pero sí me sé un chiste de aviadores que viene muy a cuenta. Pues vale. ¿Qué hace falta para pilotar un avión? Pues necesitas un ordenador, un piloto y un perro. El ordenador es para que pilote el avión. El piloto da de comer al perro y el perro muerde al piloto cada vez que intenta tocar el ordenador. Es un chiste de aviadores y de científicos también un poco, ¿eh? ¿A ti qué te parece, Pera? Bueno, que sí que es sorprendente que... No sé si por dentro o por motores o lo que sea han cambiado mucho. De fuera, desde luego, ¿no? Y da quizás esa sensación de que quizás se haya llegado a un óptimo, ¿no? de aerodinámica o de consumo, y cualquier innovación pues sea mucho más costosa. No sé, pero se llega a un óptimo. Esto es curiosa esa expresión, que supongo que es una expresión científica, y hemos visto esa llegada a un óptimo en muchos terrenos. Antes había que cambiar de ordenador cada 2 años porque se quedaban lentos. Ahora ya los ordenadores que van rápidos, yo creo que sirven para toda la vida, para las aplicaciones cotidianas que tenemos con ellos, ¿no? Sistemas de almacenamiento de música, pues parece que con el CD tocamos techo, porque ya nunca más se inventó otra, ¿no? Una vez que alcanzas el estado digital, ¿no? Ya el soporte puede cambiar, ¿no? Tú puedes escuchar música en un CD o en streaming, son soportes digitales. No es como antes, que había que cambiar de vinilo a otro plástico. Porque cada vez era mejor. Junto a Pera nos acompaña en Radio Barcelona Miquel Sureda, que es físico, es investigador y coordina el máster en Ingeniería Aeronáutica y Espacial en la Politécnica de Cataluña. ¿Cómo estás, Miquel? Buenos días. Muy bien, gracias, buenos días. A lo mejor resulta que ha cambiado mucho la aviación en los últimos 50 años y todo lo que decimos es una tontería. Así que corrígenos, ¿es un mundo más conservador quizá el de la aviación? Es un mundo extraordinariamente conservador, sobre todo el de la aviación civil, de transporte de pasajeros. Si miramos, como comentaba Pera ahora mismo, un avión desde fuera, digamos, la forma de un avión, pues desde los años 50 que se empezó a aplicar el motor a reacción, el reactor en este tipo de motores, pues la forma de ese avión externa, de ese avión, esos primeros aviones y los que están diseñándose y fabricándose ahora nuevos, pues es casi igual. Han habido muchos avances, pero a lo mejor en tecnologías que no se ven tan claras. Por ejemplo, los materiales han cambiado muchísimo. De aleaciones metálicas hemos pasado a plásticos reforzados con fibras de carbono, lo cual ha hecho que los aviones sean más ligeros, que se puedan hacer, por ejemplo, ventanillas más grandes. Han habido también muchos cambios en lo que se llama la aviónica, ¿no? La aplicación de la electrónica en el pilotaje del avión. Ahora mismo los aviones tienen un tipo de pilotaje donde el sistema de control es extraordinariamente sofisticado. Pero realmente es verdad que hacer grandes cambios en la aviación civil es complejo por eso, precisamente porque estás llevando a muchísima gente en ese avión. Y el estándar de seguridad que hay que cumplir supongo que es muy alto, claro. Claro, en cambio, si nosotros vamos a mirar otro segmento que normalmente es el que lleva, digamos, la voz cantante en los desarrollos tecnológicos, que sería la aviación militar, ahí sí que vemos verdaderas virguerías y cosas que ni siquiera sabemos que existen. O sea, los grandes sueños del diseñador de aviones de pasajeros, que es, por ejemplo, que la forma del avión cambie totalmente a algo que se llama el ala volante, que es, en vez de tener un avión con alas y luego un fuselaje central, ese tubo en el que están los pasajeros, pues quita eso que molesta y que te
sea solo una gran ala con los pasajeros dentro del ala. Eso desde el punto de vista del diseño aerodinámico es perfecto, porque el fuselaje no contribuye, digamos, a que el avión vuele mejor. Al revés, y algunos aviones militares americanos ya son así, claro. Claro, por eso digo, en realidad todas esas innovaciones, incluso el sueño, digamos, del piloto automático, un sueño para algunos, no para los pilotos, de los pilotos sin pasajeros, sin piloto, de los aviones sin piloto, perdón, pues eso también está ya desarrollado en el mundo militar. Por tanto, digamos que la aviación civil va bebiendo de esa aviación militar, pero va muy, muy lenta a la hora de implementar esos cambios. Uno de ellos tú lo has mencionado, ¿no? Aviones, o sea, hay coches que se conducen solos. Yo no sé si estaría más a gusto con aviones que se conducen solos. Bueno, en realidad, a mí me da la sensación que el cambio de aviones que se conducen solos en el imaginario colectivo es menos brusco que el de coches que se conducen solos, porque el coche lo conduces tú. Entonces el día que se conduzca solo tú vas a estar mirando una pantalla que está haciendo tu trabajo, y eso va a ser, a mí probablemente me va a crear una cierta ansiedad. En el caso de un avión, tú estás estirado en tu asiento y al final, si ahí dentro en la cabina hay un piloto o hay un supercomputador que está haciendo el trabajo... Y un perro, para que no se duerma el piloto. El perro. Quiero decir, yo creo que a mí me parece que lo que nos cuesta mucho de la inteligencia artificial es cuando realmente nos sustituyen a nosotros en nuestro quehacer. Antes estábamos comentando con Miquel y él medio lo ha insinuado ahora, dice, en lo que es aviación civil de larga distancia, dice, el cambio que vendrá es en drones incluso tripulados o digamos mini aviones dentro de las ciudades, ¿no? O en distancias cortas. Claro, sí. Yo tengo la sensación de que lo que llamamos los aviones de largo alcance, que son, por ejemplo, para ir de aquí a España a Nueva York, o de medio alcance, que es lo que nos lleva a Londres, en los próximos 20 o 30 años van a ser parecidos, cada vez más eficientes, pero muy parecidos. En cambio, va a haber un boom en lo que es el corto alcance, que es pues hacer un Barcelona-Madrid o incluso volar dentro de las ciudades, ¿no? Ahí están desarrollándose, hay muchísimas compañías, de hecho yo creo que incluso demasiadas, que están haciendo mucha inversión para desarrollar el típico taxi volador, que eso hay por ahí en Dubái empresas que están empezando a desarrollarlo, o el reparto, que un día me llegue la pizza a mi balcón, ¿no? Con un dron y que de alguna forma casi me caigan la cabeza. Todo eso se está desarrollando, y eso ahí va a haber una verdadera revolución por dos razones. La primera, porque ahora no existe, y la segunda, además, porque como se está desarrollando ahora, ya se están implementando tecnologías del futuro. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, esos sistemas de aviación, esas aeronaves, porque ya no necesariamente van a ser aviones, esas aeronaves van a ser eléctricas, lo cual el futuro de la aviación tiene que ser eléctrico sí o sí, porque el petróleo al final, queroseno, cada vez va a ser más caro y finalmente pues va a acabar desapareciendo. Por tanto, esas aeronaves van a ser eléctricas, y además muchas ya van a ser pilotadas, digamos, por sistemas automáticos sin piloto. Por tanto, claro, esas nuevas tecnologías ya se están aplicando a esas ideas, y entonces por eso realmente representan el futuro, aunque hay un problema muy grave, que es la legislación. ¿Cómo vamos a manejar el tráfico aéreo cuando de repente las ciudades estén llenas de cachivaches volando por ahí, gente yendo para arriba, para abajo, en taxis? Y ya ha habido algún problema en un aeropuerto de Londres, si no recuerdo mal, tuvieron que cerrar Heathrow. Pero eso por los drones, porque había drones, ¿no? Sí, pero eso más bien creo que fue premeditado, ¿eh? Sí, o sea, creo que eso fue gente alguien estuvo enredando por ahí. Sí, pero es curioso, Miquel, que uno piensa en la ciencia, y la ciencia siempre avanza. Pero antes se tardaba menos en ir de París a Nueva York hace 20 años, cuando existía el Concorde, de lo que podemos tardar ahora. Sí, lo que pasa es que la velocidad en este caso es una variable que juega un papel un poco diferente. Tenemos capacidad para ir de Barcelona o de París a Nueva York en incluso mucho menos de lo que tardaba el Concorde. Tenemos capacidad tecnológica. El problema es que la aviación es un negocio y simplemente no sale a cuenta. O sea, no es que haya un límite, no es que los aviones ahora no vuelen más rápido porque no pueden volar más rápido. Pueden volar más rápido, sí, pero estamos en un punto en el que ganar un poquito de velocidad haría que consumiéramos muchísimo más combustible, porque aparecen una serie de efectos que se llaman ondas de choque, debido a que nos acercamos mucho a la velocidad del sonido. Entonces eso hace que de repente el consumo del combustible se dispara, y entonces los aviones ya están preparados y diseñados para volar justo en ese límite en el que estás volando bastante rápido,
pero lo justo para que no se dispare el consumo. Por tanto, ¿poder volar más rápido se puede volar? Sí. ¿Merece la pena? No. Por eso, ¿quién vola más rápido? De nuevo, pues los aviones militares. ¿Por qué? Pues porque en un momento dado tú te estás jugando una batalla y ahí no importa consumir más combustible, que lo importante es ser el que derriba al otro. Por tanto, la tecnología está y el gran problema, por ejemplo, del vuelo supersónico, en este caso el Concorde, es que era un avión precioso, era un avión espectacular, era un emblema, digamos, de la aviación europea, y de hecho el Concorde representa, digamos, para mí el germen de lo que ahora es Airbus, la compañía que hace aviones en Europa. Por tanto, fue fundamental desde el punto de vista estratégico, pero fue un avión que nunca fue rentable. Las compañías... a pesar de que los billetes eran carísimos, solamente se lo podía permitir. A pesar de eso, sin embargo, las compañías no estaban contentas. Era un avión difícil de operar, que consumía mucho, que tampoco podía optimizar su vuelo porque tenía que subir muy alto. Había legislaciones que no dejaban que volara por encima de las ciudades, ¿no? Exacto, por el tema del boom sónico, ¿no? Porque al haber una onda de choque... Entonces, ¿se puede? Sí. ¿Sale a cuenta? No. ¿Aviones transatlánticos eléctricos? ¿Esto los veremos alguna vez? Depende de... Yo te voy a decir que yo seguramente no. Hay gente que te va a decir que sí. Si miras la web de Airbus, pues probablemente vas a encontrar por ahí la revolución verde. Yo creo que no. A mí me da la sensación de que ahora mismo no estamos preparados para tener... O sea, aviones eléctricos se van a desarrollar, se están desarrollando, pero van a ser más pequeños. Lo que veremos a lo mejor será... El problema será de nuevo el almacenamiento de energía, ¿no? Claro, que vas a enchufarlo en la pista de aterrizaje, ¿no? Para que se cargue. Llevar una batería de mucho peso, supongo, ¿no, Miquel? Sí, al final la clave es tener cosas, por ejemplo, como dirigibles. Imaginaos un Zeppelin, ¿no? Un Zeppelin tiene pues se habla ahora mucho del regreso del Zeppelin, ¿no? Como futuro. Claro, es muy bonito porque el Zeppelin fue el dios y señor de los cielos a principios del siglo XX. En esa época el avión era como una paranoia de cuatro locos que se jugaban la vida y era como algo de aventura. Desapareció el Zeppelin porque en esa época se llenaban de hidrógeno y hubo algún accidente. El accidente del Hindenburg también. Ese fue algo ayudó, sí. Y se dice que es el futuro porque, de nuevo, cuando el combustible ya sea tan caro que no merezca la pena cruzar el océano con un avión, pues el dirigible seguirá yendo un poco más lento o significativamente más lento, pero podrás usar paneles solares, propulsión eléctrica. Por tanto, yo sí creo, por ejemplo, en los dirigibles como el futuro de la aviación. A lo mejor no tanto de pasajeros porque tardará un poco, pero como carga, por ejemplo, ya se sabe que hay como unas corrientes que son muy constantes de viento, entonces se pueden usar esas corrientes también para usar como flotas de dirigibles gigantes llevando carga. ¿Tus alumnos contemplan la aviación como una ciencia de futuro o como una ciencia de pasado? Mis alumnos lo que quieren es acabar la carrera cuanto antes. Encontrar trabajo, ¿no? Encontrar trabajo, no. Tienes que ya hay un ministro que es ingeniero aeroespacial. Exacto, ¿no? Sí. No, mis alumnos yo diría que... Tendríais que haber visto la cara que ponía Miquel cuando os he hecho esta pregunta, ¿eh? Una sonrisita de, ay, mis alumnos. No, es que a veces el concepto de alumnos es tan amplio que pero no, ellos la verdad es que mis alumnos tienen como posibilidades de trabajar en cosas de espacio, en cosas de avión. Entonces los que son apasionados de los aviones, la verdad es que son gente que se diseñan y se fabrican sus propios aviones en modelos. Yo creo que sí, que son los que van a hacer estos cambios. No, es curioso que se habla mucho más de viajes espaciales, de llegada a Marte y tal, que de mejorar una cosa que es mucho más cercana para nosotros como es la aviación y que, volviendo a la excusa inicial del programa, sí que nos da una sensación de decir, oye, pero si ya llevamos 30 años con los mismos aviones, ¿cómo es que no mejoramos esto en lugar de plantearnos viajes a Marte? Sí, el que ha notado las mejoras en esos años ha sido el piloto, que de repente pues ha pasado a ser, no diré para nada nunca un actor secundario porque no es verdad, pero sí ha pasado de ser, digamos, el que realmente pilotaba la aeronave a ser, digamos, un gestor que tiene que lidiar con un sistema electrónico muy completo y que es imprescindible en momentos de crisis, digamos, cuando hay necesidad, pero luego en muchas fases del vuelo, pues la verdad es que él simplemente controla que todo vaya bien. Y luego yo creo que los operadores de la aeronave, porque cada vez consumen menos, o sea, las compañías aéreas que al final los aviones consumen muy poco ahora, y es verdad, o sea, se dice que la aviación es una gran fuente de contaminación porque mueve mucha gente al día, pero la realidad es que si tú coges los aviones más modernos, podemos hablar por ejemplo del Airbus 380, el Airbus 350, el Boeing 787, que son los que se han desarrollado en este siglo XXI, y miras lo que consume en un vuelo por pasajero y por kilómetro, lo que llamamos el consumo pasajero-kilómetro, en realidad consume menos que un coche por pasajero-kilómetro. O sea, a nivel de eficiencia en el movimiento de cosas está muy bien hecho.
Miquel Sureda, que es físico, es investigador y coordina el máster en Ingeniería Aeronáutica y Espacial en la Politécnica de Cataluña. Gracias, Miquel, un abrazo. Gracias a vosotros. Javier San Pedro, pero Estupiñá, que nos Hasta luego. pasamos. Venga, hasta ahora. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.